Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Buenos días, es un gusto saludarlos en este domingo soleado, 7 de septiembre. Les damos la bienvenida a Sala de Prensa Blue. Estamos en vivo a partir de este momento a través de todas nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube de Blue Radio, pero también saludamos de manera especial a los que nos acompañan este domingo a través de la plataforma DITU. Don Eduardo Hernández, un gusto acompañarlo aquí en Sala de Prensa, tenerlo en este domingo en el que Juan Roberto anda por fuera, pero estamos aquí nosotros, el equipo político de Noticias Caracol, claro, para hablar de esta semana bien movida. Hola María Camila, ¿qué tal? Un gusto saludarlos también en este domingo. Y sí, aquí estabas como siempre Juan Roberto al frente del cañón. Va a estar por fuera un par de fin de semana en merecidísimo descanso, pero aquí estamos para analizar todos los hechos de Colombia y del mundo y sobre todo esta semana tan movida, ¿no? Usted le avisa de una vez a los oyentes, a los fieles. Sí, esta semana, Eduardo, en la que uno abre hoy los periódicos, los principales diarios en Colombia, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, editoriales y columnistas tienen su ojo, su lupa en un tema puntual, y es la que fue la noticia política y jurídica de la semana, la elección de Carlos Camargo. Exactamente, una elección que simplemente no fue una elección más, sino que se convirtió en todo un pulso político de una dignidad del Estado muy importante, como es un magistrado de la Corte Constitucional, pero al final, María Camila, son votaciones, digamos, que se vuelven un poco el trámite de lo que es ocupar un puesto vacante en ese alto tribunal, pero terminó convertido casi que en la noticia de la semana por ese enorme pulso político que se dio entre el gobierno y los opositores. La magistratura en la Corte Constitucional, una dignidad, como usted dice, muy importante, y pues lo que vimos, ya vamos a hablar con los expertos sobre lo que opinan, porque pues el pulso político terminó incluso en enfrentamientos entre bancadas y también en señalamientos de traidores por cuenta de los votos que perdió la jurista Balanta. Don Pedro Viveros, no lo dejamos descansar ni un solo domingo. Buenos días. Hola María Camila, Eduardo, un saludo, ¿no? Para mí, complacido de acompañarlos todos los domingos que digan. Dígame cómo no lo llamamos para hablar de esto que acaba de pasar esta semana. Si estuvo ahí para alquilar balcón, lo hablábamos con usted, Pedro, precisamente días antes, y terminó siendo lo que usted anticipaba, un pulso que se libró más en la arena política que en la que tiene que tener relevancia en este caso, la jurídica. Es que lo que tenía que haber salido era cuál era el carácter para abordar los cambios de la Constitución, quién era esa persona que habían elegido. Y lo que terminó surgiendo fueron la contabilidad de unos votos para ver quién ganó y quién perdió en la aritmética política y estar mirando cuáles son las consecuencias de ello. Cuando lo que originariamente debió pasar es que teníamos que estar hablando si el doctor Camargo es una persona más intenciones de desarrollar la Constitución desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto, todo lo que tiene la Constitución, o si puede ser una persona con una postura más conservadora. Eso era, digamos, lo que deberíamos estar estudiando, pero aquí usted ha visto que en lo que estamos es en el debate de los números de votos que sacó uno y los números de votos por los que perdió la otra. Pedro, ¿usted cómo analiza ese especial interés que mostró el presidente de la República, el gobierno, en esta elección? ¿Estaba simplemente tratando de que fuera un pretexto para que se diera un pulso, efectivamente medir cómo estaba la gobernabilidad en el Congreso? ¿O cuál era el trasfondo de ese interés casi que intenso del presidente de la República en esta elección? Pues mire, Eduardo, es una derrota autoinfligida, porque fue el propio presidente el que puso el debate para ver quién tenía las mayorías en el Senado. Y después del resultado, Eduardo, uno lo que puede saber es que no son petristas. O una duda que a mí me ha surgido recientemente y que queda para la actitud, digamos, investigadora de los periodistas, porque yo creo que en esos 62 votos también hay petristas. Claramente. Sí. Y mire usted, entonces, Pedro, la guerra desatada en redes sociales contra Gloria Flores y Sandra Ramírez, las dos congresistas que corrieron a abrazar a Camargo, y decía un usuario, se lo quiero leer textual, de hecho este trino me lo envía, aquí les cuento, un ministro
del gobierno. Y me dice puntualmente el gobierno que está en labores investigativas. El gobierno que está... ¿De qué fue lo que pasó? Sí, porque después de la goleada. Y míreme el trino. ¿Se imaginan que Bolivia le hubiera hecho un gol a Colombia y James Rodríguez o Dairo Moreno se hubieran ido a abrazar y a celebrar con los bolivianos? Bueno, algo así fue lo que hicieron algunos senadores del pacto, como Gloria Flores, cuando se fueron a celebrar con Camargo. Y tiene sentido, porque después de un pulso tan tremendo, Eduardo y Pedro, pues lo mínimo es que uno sienta un poquito el dolor de la derrota, ¿no, Pedro? Pues claro, entonces el presidente sí debe estar preocupado por depurar quiénes son los que lo están acompañando realmente. Y por eso uno ve la actitud posterior, la reacción que hubo al sacar o al proponer la salida de unos ministros y de unos funcionarios del gobierno, porque no hay otra razón para que esa reacción se haya dado. Yo no sé al final si eso se debió más al impulso de ese momento de la derrota o algo realmente pensado estratégicamente. Pero le digo que quien propuso el escenario de contabilizar los votos y ver quién tenía mayorías y quién no en el Senado fue el presidente de la República con sus trinos. Es más, la señora Balanta estaba haciendo una campaña como una jurista que es del circuito del Valle del Cauca. Ella la había tildado de petrista hasta que el propio presidente le puso ese remoquete. Fue el presidente el que le puso el apellido. El que se metió en esa arena. Él mismo. Claro, en el que se metió en la arena de pelea él solito, entre otras cosas, Pedro, porque no sé si los oyentes lo tengan claro, esta era una terna que propuso la Corte Suprema de Justicia, es decir, de esos 3 candidatos no había ninguno que hubiera impulsado el gobierno. Los 3 los puso la Corte Suprema de Justicia, y ahí es donde quisiera reiterarle un poco la pregunta, Pedro, es ¿cuál es el interés y por qué el presidente Petro termina mostrando ese nivel de interés en esa elección que a juicio, o uno podría decir, digamos, el gobierno no tenía demasiadas velas en ese entierro? Lo que Eduardo le quiere preguntar es si el presidente quería o no tener las mayorías en la Corte, ¿no? No, pues por supuesto que el presidente y todos los presidentes han querido tener mayorías. María Camila y Eduardo, no es el primero, todos quieren tener mayorías. Por supuesto, eso era lo que quería el presidente. Lo que pasa es que yo creo que escogió un camino que no le resultó. Y cuando, miren, democracia uno puede ganar o perder. Cuando uno gana, pues va y se dedica a ejercer la victoria. Y el que tiene que rumiar la derrota y reacomodar las fuerzas para la siguiente contienda electoral o política. Y el presidente lo que está demostrando es, mire, cuando él dice que va a sacar unos ministros del gobierno, está reconociendo por defecto que estaban haciendo negociaciones con unos parlamentarios, claro. María Camila y Eduardo. Sí. Y a mí me parece que eso es delicadísimo, porque desde la óptica mía, la política es el arte de lo que no se ve. Y aquí el presidente quedó al desnudo, sacando una gente por el resultado al interior del Senado. Bueno, dejándolos ahí en la cuerda floja. Pedro, el tema de la respuesta muy fuerte del gobierno que incluye argumentos de género e incluso de estratos sociales, como dijo el ministro Benedetti, que la discriminaron a la doctora Balanta por ser negra y venir de estrato bajo. ¿Qué opinión le merece, sumándole un tema que no es menor? Y es que sí, el tema de la paridad en la Corte es un gran pendiente, ¿no? Nunca se ha logrado ese 5-4 a favor de las mujeres. Pero, María Camila, yo lamento mucho tener que decir que no estoy de acuerdo, porque si algo quedó claro es que la doctora Balanta tenía la capacidad de ser candidata a la Corte. Eso lo demostró tanto la Corte que la nominó como la señora en la gestión que ha hecho en el ejercicio de su profesión. Quienes armaron la narrativa fueron los que perdieron. Y esa narrativa, María Camila y Eduardo, se une a la que el presidente ya trae hace rato, de decirle a los colombianos que él no lo dejaron gobernar y por eso está mal en las encuestas, que él no lo dejaron gobernar y por eso tiene inconvenientes de todo tipo en el Congreso de la República. Y ahora que no quieren aceptar a las minorías, cuando, mire, María Camila, este gobierno es el gobierno que más minorías ha llevado a los cargos públicos en el país y todos los colombianos le aceptaron eso. Hoy en día hay un viceministro que es un actor porno gay, María Camila. Sí. Eso no se veía en Colombia. ¿Y quién le ha dicho al señor? Pues ahí tiene él lo quiso poner. Aquí también hay una embajadora, entre otras, en las Naciones Unidas que es indígena.
Es más, es cierto, Pedro, que si ganaba la doctora Balanta, iba a haber mayorías del petrismo en la Corte. Es que yo no lo veo tan claro, pues a juzgar por lo que ella decía. Y también por quien la ternó. La terna, por eso digo, es de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo, mire, la Corte Constitucional, uno puede hacer los cálculos de que hay un 5-4, un 6-3 y tal, pero dependiendo la sentencia, porque los magistrados que han llegado a la Corte se han cuidado mucho de ser garantistas, juramentan el cargo de magistrado. Entonces usted en los fallos de pronto se encuentra alguien que era de Petro votando a favor de un determinado fallo, pues porque eso correspondía ¿a qué? A la protección de la Constitución y a la evolución política del país. Entonces yo, por ejemplo, no me atrevo a decirle que en un determinado fallo ahí hay miembros que han dicho que son petristas y que terminan votando unos fallos en contra del interés del gobierno. Y uno no puede decir que esa persona es petrista o no. Creo que cuando una persona sube al cargo y jura ser magistrado, hasta el día de hoy los magistrados se han cuidado mucho en ser eso, guardianes de la Constitución política. Sí, dijo el presidente Gustavo Petro en medio de todas esas reacciones, insisto, a mi juicio un poquito desproporcionadas, ¿no? Por tratarse de la elección que se trató, entre otras que se iba a reconfigurar la coalición del gobierno. Y en ese orden de ideas es que se anuncia supuestamente la salida de estos 3 ministros y demás, pero lo que uno se pregunta, Pedro, es entonces, ¿qué viene? Porque ahorita ya mirando a futuro, la gobernabilidad del gobierno en el Congreso va a estar muy complicada, se viene ley de financiamiento, se vienen una serie de iniciativas supremamente fundamentales para el gobierno que no sabemos en este escenario qué va a pasar. Es duro comenzar a legislar o hacer una legislatura en el último año de un periodo presidencial, porque los gobiernos ya están desgastados, viene la nueva elección, hay muchos congresistas que se cuidan de votar proyectos impopulares como la reforma tributaria, por ejemplo, o la reforma a la salud, o esa reforma a la justicia que quiere tramitar el ministro. Y además, María Camila, Eduardo, este es un gobierno que está trabajando al debe, porque es un gobierno que las finanzas se le acabaron. Aquí hay un problema fiscal gigantesco y yo no sé cuáles son las promesas que tenga un presidente para reformular una coalición ofreciéndole qué a los sectores políticos cuando, le repito, él está en el último año del mandato y trabajando al debe. Pero Pedro, ¿cuál coalición? Llevamos rompiendo y modificando, replanteando la coalición de gobierno desde el 2023, desde que la rompió en abril de 2023, y lo que uno ve es que aquí ha funcionado es el llamado lentejismo o 1 a 1. Exacto. Entonces cuando el presidente amenaza con replantear una coalición, ¿a qué se refiere? Si igual eso no existe hace mucho tiempo. No, él lo que quiere, me imagino yo, es depurar y ver quiénes están con él para la campaña. Es que el presidente, desde cuando planteó la consulta popular fallida, María Camila, el presidente no está gobernando Colombia, está haciendo campaña y está pensando permanentemente en cómo, qué listas pongo, a quién pongo para el Congreso, quién me ayuda, quién es mi candidato, cómo hago la consulta interna para tener un candidato. El presidente está en eso y no en el arte de gobernar, María Camila. Eso es lo que está pasando. Y mientras tanto el país, pues en lo que está. Y uno no ve, entonces ve a un presidente que, pues dice usted, prácticamente queda al desnudo con esos trinos, ya está pensando es en campaña, está pensando en política, y mientras tanto tantas cosas que hay que hacer en el país. No, mire, Eduardo, este es un país que está al tope de impuestos. El alcalde de Bogotá se dio cuenta y retiró esa reforma tributaria distrital que tenía. Y el gobierno no está presentándole a los colombianos pero también porque alivios. No tenía los votos alcalde. Bueno, pero también tiene su derecho de no ser derrotado. María Camila, es que eso es otra virtud de los mandatarios. Ven que van a perder y tienen todo el derecho de retirarlo y no someterse a una derrota. De acuerdo. En cambio, el presidente quiso someterse a las derrotas, ahí está. Ahora, ¿qué debería hacer el presidente, María Camila? Hombre, presenten alivios a las cargas tributarias, vean a ver cómo ayudan a los colombianos por medio de proyectos de ley en unos tributos que son muy altos y muy complejos para todos. El presidente se atrevió a decir, María Camila, que la gasolina la usaban solamente las personas de las 4x4. Y yo la invito a que usted le diga a los colombianos que tienen moto, que trabajan con sus carros,
cómo le afecte la CPM o la gasolina en aumento de lo que le quieren aumentar. No, y además preocupa, Pedro y María Camila, que el criterio de escogencia de un ministro sea las jugadas políticas allá en el Congreso y no una persona competente para tantos temas que están Bueno, pero pendientes, eso lo han hecho todos los presidentes, es decir, No ministro. todos, Pero es que no todos. Pero más ministro de que nos 50 sirva, ministros. es decir, Sí. uno sabe que sí, la lista es muy grande, pero para este caso puntual, Pedro, yo quiero que usted, mi pregunta de fondo es, ¿qué tanto estamos usando el doble rasero con el presidente Petro y lo que pasa con esta elección, cuando incluso el expresidente Santos y el expresidente Duque también se la jugaban por poner a sus magistrados en el alto tribunal? Lo que pasa, María Camila, es que había una forma de negociación que en mi opinión era diferente al menudeo. Santos tuvo unos ministros, a mí me parece que Santos tuvo un gabinete muy importante, con unos ministros, mire, la canciller le duró 8 años. Sí. Tuvo 2 ministros de Hacienda salud. en 8 años, y el de salud. A ver, entonces creo que nombraban personas por temas que lograran resolver la política pública que el presidente quería y no que le garantizaran unos votos en las comisiones y en la plenaria del Congreso, que eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Los otros estaban, María Camila, eso es una decisión de inicio de gobierno. Los presidentes al inicio dicen qué temas quieren sacar adelante en sus gobiernos y eso le garantiza llevar a los ministros hasta el final. Pero cuando usted lo que quiere es tener mayorías en el Parlamento, pues comienza a conseguir ministros coyunturales, no de largo aliento. Y muchos ministerios y direcciones que inclusive quedan vacantes durante unas temporadas largas y mientras tanto los temas siguen rodando ahí, no hay quien tome decisiones. Pedro, exactamente. La pregunta sobre el mecanismo de elección, que es la que ha tenido el foco en estos últimos días, se la quiero plantear a usted por una cosa, y es porque hay muchos expertos que aseguran que hasta el momento el tema ha funcionado, los magistrados mantienen su independencia y son garantes, como usted lo mencionaba al inicio, de lo que es esa revisión juiciosa de la constitucionalidad, pero es que aquí deja mucho que desear ese mecanismo con esto que acaba de pasar. Yo estoy de acuerdo con el mecanismo, entre otras cosas, María Camila, porque dice la Constitución que lo nombran en sendas ternas el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por 8 años. Para esos magistrados duran 8 años. ¿Qué pasó? A Álvaro Uribe, por tener la inmensa popularidad que tuvo, se le ocurrió meter un articulito y reelegirse, no por 4, sino por 8 años, elegirse. ¿Qué pasó con eso? Que se distorsionó mucho lo que estaba en la Constitución del 91. Lo que estamos viviendo hoy es nuevamente el acople, porque el presidente Petro es el segundo gobierno de 4 años después de la eliminación de la reelección. Entonces esos acoples los estamos viviendo y son muy positivos, porque si usted se da cuenta, cuando eligen a un magistrado por 8 años, es muy difícil que un gobierno de turno y el otro que vaya a llegar lo conozca al magistrado. Entonces tienen un juego de cintura muy tranquilo y lo podían hacer. Mire, de esa corte allá estuvo Vladimiro Naranjo, Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara. En fin, allá había unos magistrados de una talla importantísima. ¿Por qué? Porque los periodos eran de 4 años y los magistrados se elegían por 8. Entonces, voy a decirle que por qué estoy de acuerdo con esto, porque se acopló nuevamente el sistema presidencial en Colombia a lo que decía la Constitución cuando se creó la terna como se eligen los magistrados de la Corte Constitucional. Por eso a mí me gusta, porque logra un equilibrio entre la Corte Suprema con candidatos, el presidente de la República con candidatos, el Consejo de Estado y que lo elija otra rama del poder público que es el Congreso. Pues ese es un equilibrio. Es un equilibrio que dice Pedro se da después de años de acoplamiento. Sí. Pedro, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Sala de Prensa. Un abrazo, Eduardo y María Camila. Cuídense mucho. Pedro Adiós. Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blue Radio en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Si es